Capítulo 5. Terapia de shock y la peor decisión de la historia. Si las personas que quiero están siendo amenazadas, soy capaz de cometer hasta el más oscuro de los crímenes. Por el ser que más adoro, soy capaz hasta de ganarme su odio con tal de que el / ella esté protegido del mal y la pena. Por la persona que más admiro y respeto, haría lo que fuese para serle de ayuda o ser su cómplice. Pero por la persona a quien más amo, soy capaz de cometer todos los puntos anteriores al mismo tiempo, aun si al final tenga que alejarme de su lado. 14 de febrero. Las clases habían terminado y el camino a casa era lo que seguía en la jornada de los alumnos, excluyendo a las parejas que tenían compromisos en este día, su día. Aun si había parejas no oficiales, estos seguían siendo ante ojos de los demás una pareja. Por ende, hasta los que tenían una cita por placer o por simple apuesta, el camino a casa no era lo que seguía en su agenda. Justo en la puerta principal de la preparatoria Raisen, se encontraban 5 personas en dicha puerta. Mu. Sido, yo te esperaré aquí. Suplicar, permite que las hermanas Yamai te escolten hacia tu destino. Sido, Kuku nos quedaremos a cuidar de tu espalda. Hablaron 4 de las 5 personas que estaban en el punto de salida. Para ser más exactos, 4 chicas, una peli púrpura de ojos cristalinos con el cabello amarrado en una cola de caballo y un listón negro adornándolo, otra ojo azul de cabello naranja amarrado en una larga trenza, la tercera una chica de ojos zafiro albina de cabello corto hasta los hombros y la cuarta, idéntica a la segunda, solo que con el cabello en una trenza enrollada en la parte trasera de su cabeza. Toka Yatogami, Yuzuru Yamai, Origami Tobiichi y Kaguya Yamai pidieron al varón del grupo, un peli azul de ojos marrón, que no fuera solo a encarar a la azabache que lo esperaba en la azotea. Todos vestían el uniforme de la escuela, así que tenía sentido que el caminar juntos hasta llegar a sus viviendas era de ley. Lo siento, pero esto es algo que debo hacer solo. No se preocupen, confíen en mí. Contestó Sidou para que ellas dejaran de preocuparse. De todos modos era normal esa preocupación, así que culparlas está de más, pero si en caso de que Kurumi viese a las demás, esto lo tomaría como un posible insulto para la cita, o más bien, el almuerzo, ya que para eso, ambos, Sidou y Kurumi, se habían quedado sin almorzar en el descanso ya que 30 minutos era muy poco tiempo para decidir a un ganador. Además, competencia o no, una cita es una cita, y generalmente las citas son aquellas donde solo 2 personas comparten un rato de confianza, diversión y romance. En ese caso, una tercera persona ya arruinaba las cosas para 2 personas. Aunque a Sidou no le molestaba en absoluto la idea de ser acompañado, tenía que darle prioridad a la comodidad de aquella peli negra de ojos multicolor. En verdad, no hay de qué alarmarse. Prometo que cuando llegue a casa, les haré lo que quieran para la cena y tal vez una que otra cosa. Lo dijo con una sonrisa de confianza para bajar la preocupación de ellas, cosa que funcionó un poco. Mu, te confías mucho de esa mujer, Sidou. ¿Y cómo se supone que me gane su confianza si yo no confío en ella? Ella es como ustedes, así como yo confío en ustedes, debo confiar también de Kurumi. Sidou, al parecer no hay forma de convencerte. Resignar, estaremos al pendiente con ayuda de Kotori y Reine-san. Contestaron sonrientes la Yamai, confiando en aquel chico que las acogió sin razones egoístas. Si él confió en ellas, y ellas confían en él, no debería ser diferente con Kurumi, eso es fundamental. Gracias, Kaguya, Yuzuru, las Yamai fueron las primeras en entender la situación y era un alivio para el peli azul. Aunque no hayan rechazado la idea de estar al pendiente, habían aceptado que Sidou se quedara solo con el único espíritu que faltaba salvar. Solo faltaba que Toka y Origami entendieran la situación, pero si es por el bien de otro espíritu, puede que se entienda. Mu. Cualquier cosa, contactas a Fraxinus y vendré enseguida, lo prometo. Toka. Entiendo, por favor, cualquier cosa, no dudes en llamarme, Sidou. Sidou sonrió por la comprensión de las chicas y aceptó cada una de las condiciones que le dieron.
Con ello, Sidou se alejó para subir a la azotea con Kurumi esperándolo, mientras que las 4 chicas con leve preocupación miraban cómo se alejaba. Vamos. Si la oportunidad de salvar a un espíritu está presente, no hay por qué detener al héroe que hará el trabajo. Ese pensamiento fortaleció la decisión de todas. Preguntar, ¿qué significa esa reacción, Toka? Tengo un mal presentimiento. Durante el camino, un leve escalofrío recorrió la espalda de Toka, un mal presagio tal vez. Un mal pre. La pregunta de Kaguya fue interrumpida por un sonido, el sonido del ringtone del teléfono que le fue dado por Reine, y al sacarlo, pudo ver que la llamada era nada más y nada menos que de Kotori, la hermana menor de Sidou. ¿Kotori? Contesta, es lo que estoy haciendo. Kaguya aún con duda, contestó el teléfono ya que era raro que Kotori la contactara a ella. Tal vez, quería que pasaran por ella a su escuela o quizá pasó una emergencia. Kotori. Necesito que todas se reúnan enfrente de la preparatoria de Sidou, contacten a Miku y Nya. Mukuro, Natsumi y Yoshino están conmigo. Fraxinus pasará por ustedes cuando estén listas, no demoren. Oye. Y con ese mensaje, Kotori cortó la llamada dejando a Kaguya con desconcierto ya que no pudo preguntar más. Las demás solo la miraron con duda y dijo lo que Kotori le había dicho. ¿Qué querrá decir con eso? Solo lo sabremos cuando estemos reunidas con las otras 2. Aclarar, ya le mandé un mensaje a Nya y Miku, dicen que llegarán en 20 minutos. ¿Llamo a Sidou? No creo que sea necesario hacerlo. Kotori fue específica y no lo menciono, debe ser porque sabe que está con Kurumi en estos momentos. Ya veo. Una llamada para una reunión repentina era algo tan inusual. Si esto es así, entonces algo importante debe ser comunicado hasta para los mismos espíritus. El celular de Yuzuru emitió un pequeño sonido como si una notificación le hubiese llegado, un mensaje. Alivio, Nya dice que ya están cerca de la entrada de la escuela, al parecer pensaron que estábamos en casa. Estaban Jun. Yaro. Chicas. ¿Llegaron? Justo cuando Kaguya iba a preguntar su duda, una voz melódica se escuchó cerca de ellas. Las 2 chicas que esperaban habían aparecido. Miku con el uniforme de su escuela y Nya con un pantalón de pesca, blusa escotada y chaleco negro, saludaron a todas. Hola, niñas. ¿Requerían tan urgentemente a una One-sama para alguna fiesta? ¿Algún regalo para el chico? No me digan que una fiesta al estilo Sodoma y Gomorra. Jajajajajaja. Justo cuando Origami iba a hablar, al parecer, para decir algo fuera de la moral de una chica, Toka interrumpió. Kotori nos habló para algo urgente, creo. Una vez reunidas, Fralexus nos recogerá. ¿Fralexus? Querrás decir, Fraxinus. Lo que sea. ¿Y Darling? Está con Kurumi, por lo cual no vendrá. Al menos quiero creer que es por eso. Origami respondió la pregunta de Miku, pero aún así, Nya quedó una mirada entrecerrada como queriendo analizar las palabras de Origami. Una reunión entre todas no debe ser raro, lo inusual es que sea una reunión en aquella nave de propiedad Ratatoskr. Una vez, Miku le contó a Nya que la única reunión que habían tenido con Fraxinus fue poco antes de haberla conocido. Sí, fue aquella vez cuando se les había informado a los espíritus sobre la mala condición de Sidou. El famoso evento donde una vez Sidou había perdido el control de sus poderes y donde casi causa una destrucción peor que el que pasó hace 30 años. Con eso dicho, Nya se quedó con la idea de que siempre que haya una reunión en la nave que dirige Kotori, o por lo menos una en donde esté involucrado ese hombre, Botman, habrá algo malo. ¿Sucede algo, Nya? En cuanto iban a comenzar a hablar, el teléfono de Origami comenzó a sonar, viendo al sacarlo, que era Kotori. Una llamada que muy seguro era para confirmar si ya estaban listas. Origami solo se limitó a contestar para directamente decir la situación. Ya estamos todas. Bien. En unos instantes nos vemos. Justo al cortar la llamada, notando que nadie más aparte de las convocadas estaba en ese lugar,
el suelo donde estaban paradas comenzó a brillar como si una luz del cielo iluminara el radio de la zona donde se encontraban. Todas comenzaron a brillar y parpadear para después desaparecer de ahí y aparecer en el puente de la nave. Sí, la teletransportación con la que a veces mandaban a Sido a varios lugares, había sido usada de nuevo en ellas. Bien. Ahora, vamos. Todas asintieron a las palabras de Toca y caminaron hacia adelante para llegar a la zona de monitoreo, más específicamente, donde debería estar Kotori. Bastaron solo pocos minutos para encontrar esa puerta, que dio paso a las chicas y entraron encontrándose con Kotori y las demás. Estamos aquí, ahora, ¿qué sucede? La primera en preguntar fue Nya. Sus acompañantes solo miraban el lugar con rareza, pues a pesar de que ya habían estado ahí en muchas ocasiones, no estaban los demás que conformaban la tripulación de Tohime Masou, solo se encontraban Kotori junto a Mukuro, Yoshino y Natsumi. Kotori, al haber confirmado que todas estaban presentes, decidió hablar. Bueno, ni yo siquiera sé lo que pasa. Al parecer habrá una reunión muy importante con los altos mandos, y solo se me pidió contactarlas a todas ustedes. ¿Una reunión? ¿Altos mandos? La confusión era clara, pues Kotori, quien parecía que podía sacarlas de sus dudas, no sabía nada. Además, del hecho de que querían que los espíritus estuvieran presentes, era algo aún más sospechoso. ¿Nusi-sama no vendrá? No, se me pidió que no debía ser convocado a esto, quiero pensar que es porque está ocupado, pero... Justo interrumpiendo las palabras de Kotori, la gran pantalla que estaba a espaldas de Kotori, Natsumi, Yoshino y Mukuro, se incendió apareciendo unas letras formando el nombre de María. Comandante, una videollamada está interfiriendo en el sistema, ¿acepta? La AI de Fraxinus, conocida como María, habló desde esa pantalla pidiendo la autorización de Kotori para responder a aquel tipo de contacto. Adelante. Entendido. Al dar el permiso, la pantalla en donde decía María dejó de manifestar ese nombre para después aparecer un hombre desde el otro lado de la pantalla. Un hombre rubio con gafas de apariencia muy madura y una expresión sabia. Todas exceptuando Mukuro ubicaban a ese hombre, pues no hace mucho, lo habían conocido cuando estaban en pleno combate contra Den por la custodia del espíritu rubio. ¿Y ese? Preguntó de la nada Mukuro, pues al no conocerlo, era obvio que mostraría un descontento. ¿Sí, señor Botman? Comandante Kotori. Me alegra ver que todas están bien. ¿Cómo está Sido-kun? Preguntó amablemente Botman sin molestarle cómo fue recibido por parte de la rubia, pues era obvia esa inseguridad ante alguien desconocido. También se percató cómo Nya lo miraba seriamente, pues ella había sido la persona quien hizo que él dijera la razón por la que Ratatosk fue fundada y su antigua alianza con Vescost. Aunque habían terminado en buenos términos, esta otra reunión o junta debía de darle una mala espina a aquella peli gris. Aunque los demás lo desconocieran, él también sentía algo malo en todo esto. Se encuentra bien, le mandaré saludos de su parte. Te lo agradecería. Bueno, ahora que veo que están todas, necesito que nos veamos en la mesa redonda de la nave, nosotros estamos a punto de llegar. De acuerdo. Cortándose la llamada, todas hicieron expresión de confusión, pues al parecer la reunión sí se llevará a cabo en la nave y el mismo fundador de la organización que las custodia estará presente. Algo que deja aún con más duda a todas. Bien, síganme. Por cierto, María, quiero que estés presente ahí. Como digas. Acto seguido, la gran pantalla se apagó mostrando que nadie más hablaría desde ahí. Todas se dirigieron a donde deberían encontrarse con los demás, aunque los conocidos como Kanazuki, Shisaki y Mana no estarán, ya que Kotori les pidió hacerse a cargo de la seguridad de la nave por si alguna anormalidad se presentaba y Reine estaría enfocada en Sido. Una vez dentro, Kotori movió de los asientos unos peluches que representaban a los altos mandos cuando contactaban con ella. Bien, pueden tomar asiento donde gusten. Todas tomaron asiento alrededor de esa mesa, por supuesto que Natsumi al lado de Yoshino y Kaguya de Yuzuru.
No pasaron ni 10 minutos cuando la puerta de esa sala volvió a abrirse, mostrando a personas desconocidas para todas, menos para Kotori, que los miraba con leve desagrado, pues eran las mismas personas que una vez intentaron, aún con la negación del presidente de la junta directiva de la organización, matar a Sidou cuando éste estaba fuera de control. Al entrar, unos miraron a Kotori y a las demás con leve vergüenza por lo que les hicieron pasar en aquel momento, pero uno de ellos se dirigió a Kotori. Vaya, al parecer después de ese fracaso, la comandante sigue aquí. Es gracioso, creí que te habían despedido, pero, con descaro, sigues perturbando a Ratatosk con tu presencia. Respondió audazmente Kotori la provocación de aquel tipo, que le salió una vena de la frente al recibir una respuesta humillante para él. Bueno, prometí no tomar decisiones propias más que las órdenes que se me dan, pero no dejo de pensar que fracasaste. Al parecer tu esposa también fracasó en escogerte como marido. TSK, la que había contestado no fue Kotori, sino Natsumi, quien había estado escuchando el veneno que se lanzaban esos dos y se había hartado de ese tipo. Por favor, compórtense, no vinimos a pelear. Woodman-san. En pleno pleito, había llegado un hombre en silla de ruedas que era ayudado por una joven mujer. La mujer tenía los ojos morados con el cabello rubio pálido y estaba separado por dos grandes mechones. Ropa formal, y con una expresión neutra. Elliot Bowen Woodman y su acompañante, Karen Mera Mathers. Señor Elliot Woodman, sea usted bienvenido, dijo Kotori con mucha formalidad. Muchas gracias, comandante Kotori Itsuka. ¿Con qué este es el señor noble Mukuro recordó cuando conoció a Sidou y le replicó acerca de quién era el verdadero héroe de los espíritus? La mayoría solo atinó a hacer una reverencia, mientras que Karen dio un pequeño saludo a Origami y ésta lo devolvió de igual forma. Bien, ahora que estamos todos, Kissy, aún no están todos. Todos mostraron desconcierto, hasta los mismos ejecutivos de la mesa, porque ¿quién más podría faltar? ¿Sidou? No, él estaba en otro asunto y también se le había pedido a Kotori que él no estuviera. ¿Quién? Justo cuando Miku iba a preguntar sobre la persona ausente, tres figuras entraron detrás del hombre de silla ruedas revelando. ¿Qué? Tienes que ser una broma. También me alegra verlos, mis amigos. Todos, exceptuando a Bodman y Karen, estaban estupefactos y en el caso de los espíritus, se pusieron en guardia mientras miraban con hostilidad a los recién llegados, pero, ¿era normal no, pues? Bestcott. Sí, la persona quien había llegado, era ni más ni menos que Isaac Westcott, uno de los fundadores y actual presidente de Industrias DEM. Pero no solo estaba él, sino también Alan Mera Mathers, la maga más fuerte del mundo, y Artemisia Bell Ashcroft, la maga más formidable del planeta, lo estaban acompañando, o más bien, escoltando. Aunque ese hombre lo saludó con amabilidad y una sonrisa de oreja a ojera, nadie le devolvió el gesto. ¿Qué significa esto? Lamento hacerlos pasar por esto, pero parece que Isaac no viene a pelear, más bien, quiere llegar a un acuerdo. Las chicas y los demás hicieron expresión de cautela y desconcierto después de escuchar las palabras del presidente de Ratatosk. Aunque había leve desconfianza en las palabras del rubio, quería mantener la calma para tranquilizar a su gente y la gente de Sidou Itsuka. ¿Acuerdo? No solo los espíritus eran las que estaban con descontento e inseguridad, sino que también Ellen estaba en alerta. Artemisia solo miraba la situación con seriedad. Así es, pero para eso, preferiría estar sentado, ¿puedo? Dijo Bestcott con confianza, por favor. Gracias, viejo amigo. Sin vergüenza alguna, ese hombre tomó asiento y sus acompañantes se sentaron al lado de él. Una en cada opuesto. Aún con cautela, todos tomaron asiento. Por supuesto que nadie quería sentarse al lado del enemigo, así que sin remedio, Karen y Elliot tomaron asiento a su lado. Karen, aún con poca incomodidad para ambas, se sentó al lado de su hermana, claro que ninguna quiso mirar a la otra. En el caso del rubio, solo hizo a un lado la silla que estaba junto a Artemisia y se dirigió con su silla de ruedas para ponerse junto a ella. Aunque desde afuera no lo mostrara tan fácilmente, dentro de su mente y corazón de Ellen era un caos.
No solo tenía a su lado a su hermana menor, sino que Elliot, alias Woodman, estaba a tan solo 2 metros de ella, y solo Isaac y Artemisia servían como muro para no estar junto a él. El hombre que los traicionó, el hombre que la dejó. Aun cuando todos se animaron a sentarse, nadie decía nada, era normal, pues el enemigo número 1 de todos ellos estaba compartiendo mesa. Aún así, era un silencio incómodo. Bien, ¿comenzamos?, dijo Bodman para suavizar el ambiente. Adelante. Antes que nada, ¿dónde se encuentra Sidou Itsuka?, preguntó de la nada el peli cenizo, causando enojo por parte de las chicas del peli azul, pues descaradamente ese hombre preguntó por la persona a quien considera su gran rival. Aunque Bodman vea a Isaac como su rival, era claro que para Westcott solo lo consideraba un rival en la industria, al contrario de Sidou, que era el gran adversario, su rival en las metas y mentalidad. Está ocupado en un asunto. Ya veo, de nuevo en el peligro por salvar a otro espíritu. Gu. Todos, absolutamente todos, soltaron un pequeño gemido ante las palabras del segundo peor enemigo de la historia. Ellen fue porque la única quien podía estar en estos momentos con el joven Itsuka era Kurumi Tokizaki. Artemisia lo hizo inconscientemente. Pero las reacciones de Bodman, Karen, los altos mandos y espíritus eran normales por justo lo que decía Westcott. ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Acaso tú no eres el mayor peligro con el que se puede encontrar? Ho. Quien le recriminó eso fue Kotori. Pero aún así, el jefe de Industrias DEM solo soltó un pequeño sonido de sorpresa fingida. ¿Me sobreestimas, sabes? Yo no soy un peleador al que debes temer en un encuentro cuerpo a cuerpo. Lo que me podría hacer peligroso sin contar poderes externos es esto. Westcott con su dedo índice apuntó a su cabeza dando leves toques como presumiendo su gran intelecto. Aunque era claro que estaba alardeando, nadie podía negar eso, pues era cierto. Isaac, a pesar de no ser tan fuerte como sus acompañantes o los espíritus, tenía algo con lo que podía superar a todos ellos: la inteligencia. Grandes mentes como Artemisia, Origami e inclusive Natsumi podían ser opacados por la mentalidad e ingenio de este hombre. Si había alguien que podía ser un problema para él en ese aspecto, esa podría ser Kurumi Tokizaki, pero nada más. Otra persona que también tenía esa gran virtud era Reine, pero ambos casos eran diferentes. Creo que nos estamos desviando del tema. ¿A qué se debe la presencia de este sujeto? Es verdad, esto es, te equivocas, estamos justo discutiendo la razón de esta reunión. ¿Qué?, preguntaron todos confundidos, hasta Bodman mostraba sorpresa por las palabras de su antiguo amigo. Yoshino y Natsumi no querían seguir aquí, ya que compartir habitación con esas personas les causaba mucha inseguridad. Toka, Origami, Miku y Kotori sentían ganas de sacar sus ángeles para atacar, ya que Ellen no dejaba de mirarlas como retándolas, aunque Ellen también sentía que la retaban. Mukuro, Kaguya y Yuzuru intentaban analizar todo esto, pero aún así, estaban en completa alerta. Nia era la única quien tenía una mirada sombría, y fue desde que vio entrar a esas personas, las personas a quien más odiaba en la vida y las que más daño le causaron. Pero aún así no podían sacar de su mente esa pequeña frase que el odioso Westcott dijo. Ya veo, de nuevo en el peligro por salvar a otro espíritu. ¿A qué te refieres con que ya estamos discutiendo la razón de esto?, preguntó con duda Bodman. Díganme. Esta vez, el peli cenizo miró únicamente a los espíritus, haciendo que algunos temblaran por eso. ¿Ustedes traicionarían a Sidou Itsuka? ¿Qué tonterías estás diciendo? Todas fruncieron el ceño con desconcierto y rabia al oír la pregunta de Isaac Westcott, pero era comprensible. Después de todo, se les preguntó una gran tontería. Era imposible querer traicionar a un ser querido, y más, a la persona más importante que tenían. Eso era simplemente estúpido. Aunque era una pregunta sencilla, había una buena razón para hacerla. Lo sabía, después de todo, es imposible. Pero, si fuese para protegerlo, ¿lo harían? ¿Qué? Los presentes, en especial las chicas de Sidou, quedaron sin habla. ¿Qué es lo que pretende este hombre? Estaba preguntando cosas sin sentido. Bodman,
Karen, Artemisia y los ejecutivos estaban confundidos por lo que decía el presidente de DEM, a dónde quería llegar. ¿Y qué? Estás dándole muchas vueltas al asunto, habla de una vez. Después de mantenerse callada desde que llegó, Ellen reprendió a su compañero de sus juegos. Isaac solo suspiró y comenzó a hablar. Miren, la razón por la que Sido Uitsuka se volvió una presa a seguir para mí fue porque siempre interfirió en mis planes, ¿no es así? Sí, admito que ese hecho cambió y mostré más interés en él por demostrar esa extraña habilidad de sellar y poder manifestar los poderes espirituales, pero, aún así, hay algo que no tiene a diferencia de ustedes. Nadie decía nada, solo escuchaban lo decía este sujeto, pero estaba de más decir que los espíritus lo miraban con hostilidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó un hombre mayor de la organización Ratatoskr. ¿No es obvio? Contestó Ellen. El cristal Sepira, Después de la revelación del pelicenizo, la mayoría soltó un gemido de confusión. No sé a dónde quieras llegar, Bestkot, pero no me interesa seguir escuchando eso del peor enemigo de todos. Kotori no quería seguir en ese lugar y aún con la presencia del presidente de Ratatoskr, iba a sugerir a las chicas que se retiraran con ella. Fufu. Tranquilízate, ¿quieres? Aún no he terminado. TKS. Toka quería salir de ahí, pero, si hacía eso, había una posibilidad de que Ellen o Artemisia la atacaran y aunque ellas la superaban en número, era mejor no empezar una batalla en medio de los no combatientes. Isaac, no sé qué pretendes, pero no permitiré que sigas molestando a esta gente, di de una vez lo que quieres decir. La persona que habló fue Elliot, al parecer, también estaba perdiendo la paciencia. Solo no me interrumpan. Bien, hace unos días, uno de mis subordinados me informó que el equivalente británico, SSS, tenía la intención de venir a Tengu. ¿Qué? La mayoría se sorprendió por eso, menos algunos que desconocían a qué se refería con SSS, aunque Artemisia tuvo una leve molestia en su cabeza y fue una de las que se sorprendieron por eso, ni siquiera ella, que era aliada de Bestkot, sabía de esto. La razón de su visita es atacar y acabar con todos los espíritus del lugar. Sobre de más decir que también acabarán con las personas que estén con ellas. Aunque no sean capaces de igualar a Ellen o Artemisia, sobra decir que aún así hay gente talentosa en esa base. Aunque sea verdad eso, no es suficiente como para llegar al extremo de juntarte con nosotros en este lugar. Lo sé. Pero hay algo en lo que ustedes carecen, y eso es la influencia. Si DEM quiere, puede aliarse con ellos para atacar a Ratatoskr. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos espíritus a quien proteger. Las palabras que dijo Bestkot tenían peso, y eso hizo que todos sintieran un leve escalofrío en la columna, sobre todo en Elliot. Entonces, aunque yo tenga en mi poder a Belcebú, solo basta con no invocarlo o mejor aún, mostrarlo para demostrar que Industria DEM fue capaz de vencer a un rey demonio. Eso dejará con grandes expectativas a DEM por parte de SSS, ¿no es así? Si nosotros ya hemos mostrado que podemos derrotarlos por nuestros propios méritos, ¿qué oportunidad tienen contra DEM y SSS unidos? TKS, todos apretaban el puño con rabia, las palabras del sujeto sentado al frente de ellos tenían poder para preocuparlos. Elliot y Karen solo se limitaban a sudar frío. Solo nos has vencido una vez, o más bien, quedamos en empate, ¿por qué alardeas que nos has vencido más veces? ¿Pero qué tenemos aquí? La persona a quien había reprochado las palabras de Bestkot fue alguien inesperado, Nia. La persona que se había quedado callada por rabia, había soltado esas palabras con rabia acumulada. Bestkot la miró con leve sorpresa y burla, pues sabía a qué se refería ella. Hace no mucho tiempo, en el momento en que Nia decidió darle una oportunidad a la humanidad, por una estrategia de Isaac, ella terminó invirtiéndose por unos instantes ya que, poco después, se le fue arrebatado el cristal Sepira, o mejor dicho, el cristal Kulipa, el cristal de un espíritu inverso y fue incrustado en el pecho de Bestkot por él mismo. Aunque fuese una batalla donde ganó DEM al apoderarse de Belcebú, también fue una batalla ganada por Sido y Ratatoskr por salvar a Nia.
pero Bestkot no se refería a esos sucesos como victorias, porque en ese caso, Ratatoskr, o en ese caso, Sidou Itsuka, siempre ha ganado las batallas al ganarse a todas y cada una de los espíritus. Eso hizo sacar una sonrisa a Bestkot causando nerviosismo en todos. Disculpen mi descortesía en ese caso, pero no me refiero a eso. Me refiero a que Dem ya ha asesinado a Sidou Itsuka en varias ocasiones, es por eso que Dem ha ganado de goleada a Ratatoskr, eso causó un revuelo gigante. ¿Qué has dicho? ¿Mientes? No. Todos los espíritus, así como los integrantes de Ratatoskr se levantaron de sus asientos más que alterados, las espíritus iban a salir volando, aun sea destruyendo la nave a donde Sidou pero. Relájense, él está vivo en estos momentos, me refiero a que de no ser por ese espíritu del tiempo, Nigmare, eso hubiera sido posible. En ese momento, una voz se escuchó desde las bocinas de la nave, era María. Conserven la calma por favor, Sidou se encuentra bien, Reine confirma eso. Todas con suspiros de alivio, y con el corazón latiendo tan fuerte, conservaron la calma. Kurumi Tokizaki ha salvado a Sidou Itsuka más veces de lo que puedo calcular, es por ello que mi propuesta es esta. Si se alejan de Sidou Itsuka, Dem no se involucrará con la SSS, sin embargo, si deciden lo contrario, Dem y SSS se irá contra Ratatoskr. Así de fácil. ¿Qué? ¿Kurumi? TKS, alejarnos de Sidou. Como si fuéramos a caer en eso. ¿Y qué ganancia tienes con esto? Preguntaron todos con rabia. Sencillo. Aunque no lo parezca, la unidad británica es un problema para Dem. Si ellos llegan a identificar a los espíritus, estallará una guerra donde al contrario de mí, buscaran la muerte de mis preciados espíritus, cosa que yo no busco, y si llegara a aceptar una alianza. Con ellos, me limitaré a usar mis propios métodos. Contestó Bestkot como si fuera obvio. Con rabia, Toka respondió, ¿y qué tiene que ver Sidou en esto? Azek solo agrandó su sonrisa respondiendo, solo lo estoy usando como conejillo para que acepten mi propuesta. ¿Qué dices? Eso mismo. No quiero involucrarme con la SSS, porque si me alío a ellos, será difícil usar mis métodos ya que nuestras metas son diferentes, pero aún así, ustedes pierden porque Sidou Itsuka será alguien a quien eliminar. En cambio, si yo no acepto aliarme a esas personas, ellos tendrán a Industrias Dem como objetivo, pero no importa porque aún así, Ratatoskr sigue teniendo a dos enemigos que tarde o temprano eliminará a Sidou Itsuka causando la inversión de los espíritus. Aunque sea difícil de entender, lo que quería Bestkot no era algo estúpido. En pocas palabras, para él, era mejor luchar contra dos enemigos a que aliarse con uno, ya que así, no podría mantener con vida a los espíritus para tarde o temprano, obtener los cristales Kulipa. Pero decidió usar eso de excusa, manipulando a todos, para que él dejara de lado una alianza con el equivalente británico. Una jugada sucia. Una trampa. Amenazar con matar a Sidou para que Dem se haga a un lado mientras que Ratatoskr y SSS pelean entre ellos, eso era el forro del plan. Aléjense de Sidou y no interfiero en su lucha, o manténganlo con ustedes y ayudo a su adversario para que la muerte de ese chico sea más segura. Usar un dilema para facilitarse las cosas, una jugada maestra por parte de Azek Wastkar, pero una muy baja y sucia, en opinión sus enemigos. Pero era claro que alejar a Sidou de Ratatoskr tenía otra razón. ¿Dejarlo para que lo mates? Preguntaron todas con furia. Dem no tocara ni un solo pelo a Sidou Itsuka, como les dije, él no tiene lo que ustedes tienen. ¿Y cómo Ki? Natsumi iba a volver a replicar hasta que vio como Bestkot le mostró 7 dedos de sus 2 manos. 7 días, solo basta con eso. Después hagan lo que quieran. Ese es el tiempo en el que SSS durará aquí. La razón por la que Ellen y Artemisia están conmigo no es porque piense que seré atacado por ustedes, sino para mostrarles que ningún peligro está allá afuera para Sidou Itsuka. Piénsenlo, si él estuviera aquí, hubiera aceptado cualquier cosa con tal de proteger a su preciada familia. Dijo muy seguro de sus palabras el pelicenizo.
Todos los que no simpatizaban con él, lo miraban con rabia. Algo que, al parecer, le daba absoluto gusto para desagrado del grupo. Les recomendaría no decirle nada de nuestra reunión al chico K9999 y será mejor ser directas y hasta duras con él, ya que conociéndolo, no se alejará de ustedes y querrá protegerlas a toda costa. Pueden cuidarlo desde lejos, no hay problema, si eso las deja tranquilas, perfecto. Ya saben cómo es él. Si se entera que lo van a proteger, no se quedará con los brazos cruzados. Además, en el momento que paró de hablar, sombras negras salieron desde su traje, más específicamente, desde su saco y se dirigieron a gran velocidad hasta los espíritus y Karen, la secretaria de Bodman. Todas iban a ponerse en guardia cuando dejaron de sentir la movilidad de sus cuerpos, impidiendo que se movieran. En ese momento, Ellen dio una sonrisa de satisfacción, como si fuera la culpable de ello. Territorio, no había otra explicación. En eso 11 sombras se detuvieron justo al frente de cada una y nos extrañaron. Las sombras dieron forma de 11 jovencitas idénticas de vestimenta un poco reveladora y cabello negro, con ojos de color azul y en la frente, más específicamente, en su adorno, un crucifijo invertido. ¿Nivelcol? Sí, esas hijas del rey demonio que poseía Bestcott habían aparecido. En eso, todas las amigas de Sidow sintieron como si algo se estuviera clavando en sus cráneos. Era fácil, esas niñas habían encajado sus uñas a ellas hasta que, alto. En ese preciso momento un pequeño grito de autoridad del mismo Bestcott detuvo la acción de sus aliadas. Eso causó confusión para Bodman, que había quedado en estupefacción, y las demás que no se esperaron que detuvieran las acciones de esas mujeres. ¿Cómo quieren que ellos confíen en nosotros si atacan de esa manera? Ellen, Nivercoles, deténganse. Dijo con una sonrisa ese hombre, haciendo que todas se detuvieran y provocando que Ellen dejara de usar esa habilidad. Entiendo, lo siento, y que... Perdón, Otou-sama, no se preocupen, con que entiendan, es suficiente. Todas dejaron de sentir inmovilidad y respiraron agitadamente. Claro que después de eso, se alejaron de ellos y se pusieron en guardia en grupo. Artemisia solo miraba esto con confusión, ya que ella, a pesar de ser aliada de Industrias DEM, no tenía sentimiento hostil hacia el enemigo de su jefe. Bueno, con ello, me despido. Si no se alejan de ese chico, la historia no volverá a cambiar, ni siquiera con Nigmar en sus filas. Jajajajaja. Acto seguido, Artemisia disparó una ráfaga justo en el techo de la nave, causando un estruendo y el humo. Esto hizo que los demás se taparan con los brazos por el destello que se vio, y al disiparse el humo, sus enemigos habían desaparecido, escapando por aquel agujero. Los ejecutivos, Bodman, Karen y las chicas quedaron en total confusión por los hechos que habían pasado en ese momento. Esto fue lo que provocó una pequeña discusión entre todas y decidieron jugarse esa semana donde alejarían a Sidow por su propio bien, por el bien del chico que en alguna ocasión la salvó de la soledad. Entonces, abandonar a Sidow a su suerte es lo que sigue. Dijo Kotori con leve tristeza en sus palabras, pero ella sabía que solo era una semana, nada más una semana. Después de ello, le explicarían todo a Sidow, ya que sí contaban lo sucedido antes de 7 días, Bestcott con ese problemático rey demonio sabría que solo están fingiendo. Lo que no sabían es que justo cuando había comenzado la reunión de espíritus, una pequeña sombra las escuchó y desapareció. Aquella sombra dio aviso a la líder. Sí, el clon de Kurumi Tokizaki había escuchado parte de la conversación de las chicas. Cuando el clon dio aviso a Kurumi, eso hizo que ella quedara sorprendida por ello, aún sin querer creerlo. Si una yo era la que informaba, no había por qué dudar. Todo iría para una investigación, a no ser porque una chica había aparecido junto a Kurumi y le explicó que Dem, Ratatoskr y la SSS estallaría en guerra y que la principal meta era la erradicación de Sidow Itsuka. Esa chica le dijo que aquel chico peli azul, con tal de no ser un blanco fácil, Ratatoskr y sus aliados lo dejarían a su suerte, pero que aún así, ese chico debería estar protegido. Aquella chica le pidió a Kurumi el no interferir con el abandono de Sidow,
pero aún así, le pidió de favor hacer algo para que él se cuidara del peligro que se le venía. Hazlo, por favor, Nigmare. No tenías que pedirme eso, Artemisia Bell Ashcroft. Ahora que Sido estaba solo, aún con la protección desde las sombras de Ratatoskr, había un plan más profundo para ello. Kurumi sabía eso. Todo esto, todo lo que se explicó hasta el momento, era la mera forrada de lo que en verdad se pretendía. Si Kurumi protege de Sido, entonces Dem y SSS tarde o temprano se darían cuenta y eso provocaría una muerte segura para Sido, tal como pasó 204 veces en otros mundos. Kurumi, aún con lágrimas, aceptó que tarde o temprano se quedaría sin energías causando que la maten y la muerte de Sido ahora sería así. La muerte definitiva del salvador de espíritus. ¿Pero qué se podía hacer para no dejarlo totalmente a su suerte? ¿Cómo protegerlo sin la necesidad de estar a su lado? Sido ya ha trabajado tanto por las demás, ha recibido disparos, ha sido apuñalado, ha sido decapitado, ha sido torturado mientras le cortaban brazos, piernas y para al final, matarlo. Aunque eso cambió gracias a Kurumi, si Sido supiera de todo lo que vivió en líneas temporales, no cambiaría de idea para seguir del lado de ellas. Un chico especial. Dándole mi Reiryoku. Sí, esa era la única forma de darle una protección. Tal vez ni Kurumi ni las demás lucharan a su lado, pero ella le daría la espada y el escudo para su lucha. Así que Sido-san ganó después de todo. ¿No es así, yo? Bueno, tal vez, nunca tuvimos oportunidad de vencerlo. Mientras Kurumi estaba mirando el cielo ahora oscuro, tan solo horas de haber tenido su cita con aquel chico, escuchó esas voces que venían de atrás. No había necesidad de mirar, pues esas voces eran la misma que ella entonaba. Tal vez, pero hay algo más que se está planeando en todo esto, es por ello que... Kurumi pausó un momento sus palabras, vendré en unos minutos, y sin más, Kurumi desapareció dejando a sus clones. No había por qué tratar de preguntar a dónde iría, pues ya lo sabían perfectamente. En el departamento que se encontraba al lado de la residencia Itsuka, se encontraban todas reunidas y Reine las acompañaba. La explicación de lo ocurrido se le dio a esa mujer que era como una madre para ellas, y con tal de no arruinar nada, prefirió apoyarlas, o más bien, ella decidió seguir esa idea para descubrirlo. Que en realidad, quería ese hombre. Lo siento Kotori, pero yo no soy capaz de decirle tales cosas a Sido. La que había dicho eso fue Toka, y era fácil entenderla, nadie quería decirle cosas horribles a Sido, simplemente el imaginar la cara que pondría el peli azul, la hacía retroceder. Toka. Yo no le diré eso a Nushi-sama, Muku no hará eso nunca. La otra persona en hablar fue la tierna rubia, Mukuro. Ella ya ha vivido el rechazo, o más bien, el abandono. No haría, o por lo menos, no participaría en lo que se venía. Conseguir ese plan ya era mucho para ella. La lealtad y cariño siempre le ganara a su corazón. Sea como sea, aun con la determinación de seguir el juego de Bestcott, aún faltaba la determinación para decir lo necesario para que Sido no interfiriese. Mukuro, Toka, Yoshino, Mikun y Origami se animaron de tomar la iniciativa a la traición. Las demás solo aceptaron porque alguien debía hacerlo. Al final, ni Mukuro, Toka, Origami e increíblemente Kotori tuvieron las agallas. La razón era sencilla, pues era su hermano, y aunque a veces tenía una actitud pedante con él, el solo hecho de traicionarlo aquella vez con casi matarlo en los días de diciembre, le quitó el valor de hacerlo de nuevo. Yoshino tuvo que hacerlo ya que, sin ella, Natsumi no tendría el valor de hacerlo sola. Las Yamai también tenían que endurecer su corazón ya que ellas nunca huirían de una pelea, aunque no sea física. Miku, al igual que Yoshino, fue solo porque Nya se lo pidió, ya que necesitaba el apoyo de ella para no caer en el error de decirle a Sido la verdad de las cosas. Reine, con tal de no dejarlas solas en esa próxima acción que iban a cometer, decidió, aún con rabia y resolución, apoyarlas. Así es como decidieron hacerlo. La bella azabache había aparecido en una de las calles de la zona residencial de la ciudad, justo donde la luz de la luna no llegaba, encontró lo que buscaba. Ese chico,
el mismo chico con el que tuvo ese divertido y delicioso almuerzo hace horas, se encontraba caminando con muchas bolsas en mano. Era simple, se dirigía a su casa y al parecer había pasado a un supermercado. Sidou Itsuka, ese era el nombre de ese chico. Kurumi lo observó con leve lastima. ¿Estará preparado para hacer la cena? ¿Les dará regalos a aquellas chicas? Era duro saber que las cosas no iban a salir como él pensaba. Justo cuando Kurumi decidió salir de las sombras de la noche, sintió un frío en todo su cuerpo. No era el viento, no era el miedo de ser rechazada. Era algo diferente y al igual que ese frío, sintió que era observada por algo. De repente, inconscientemente, dirigió su mirada al cielo. Nada, no había nada ahí. ¿Con qué era yo, Kurumi tuvo una ligera reacción de susto. Había escuchado una voz tan calmada y fría. Juraba haberla escuchado. Aún con ligero temor y confusión, tocó su cabeza mientras la acariciaba. ¿Fue su imaginación o había sentido un toque? Sin otra opción, dejó eso de lado para acercarse a Sidou asustándolo en el acto. No te desesperes, Sidou-san. Y con ese corto pensamiento, hizo lo que tenía, no, lo que en verdad quería hacer. Al finalizar su interacción con Sidou, decidió irse y no volver a acercarse a él hasta que las cosas tuvieran una solución. Cuánta pena sintió por ver la gran alegría de ese chico por pensar que iría con él a decirles a las chicas que todo había salido bien. Toka y las que no tuvieron el valor de ver a Sidou, se quedaron en el otro apartamento con la enorme angustia y tristeza por lo que debe estar pasando en esos momentos. Las demás chicas, al escuchar lo que Sidou quería decirles, con dolor en sus pechos, hicieron lo que tenían que hacer. Cada palabra, cada reproche y cada grosería que decían era una punzada para su corazón. Estaban llorando por dentro y, con absoluto fracaso, lloraron por fuera. Todo lo que le dijeron a Sidou lo dijeron con rabia, ocultando que esa rabia iba directo para ellas mismas. Cuando el peli azul decidió salir con la excusa de olvidar algo, ellas regresaron al apartamento con lágrimas por haber cumplido su misión. Mukuro, Toka y las demás solo quisieron abrazarlas y consolarlas. Sin embargo, también querían sentir el apoyo de las demás ya que habían hecho lo que ellas no. Pasando unos minutos, Karen Mathers les informó desde Fraxinus que Sidou se acercaba al apartamento, más específicamente a la ventana. Como ellas tenían lágrimas secas, solo le dieron la espalda a esa ventana para ocultar sus expresiones a Sidou y continuaron con el teatro. Desde ahí, Sidou en verdad se preguntó: ¿quién debe estar sufriendo más, ellas o él? En el edificio más grande de la ciudad Tengu se encontraba Westcott, Ellen, Artemisia y unas chiquillas que poseían el mismo rostro. Artemisia miraba a sus superiores con neutralidad. Ella ocultaba algo al igual que ellos, pues el amor que sentía por alguien la llevaría tarde o temprano a traicionarlos. Ellen se acercó al peli cenizo, Tamak. ¿Cuál es la verdadera razón de esta fachada? ¿Cuál la verdadera estrategia que escondes? Preguntó Ellen a su compañero. Pero era de esperarse, ya que ese hombre le había dado órdenes ilógicos antes de llegar a esa reunión. Flashback. Ellen, cuando las Nivecols aparezcan, necesito que neutralices los movimientos de todos los aliados de Elliot. ¿Qué dices? ¿No que no habrá pelea? No la habrá. En ese momento Ellen se quedó extrañada por la actitud de su colega. Fen flashback. Y que solo atinó a sonreír de forma macabra mientras se levantaba de su escritorio y se dirigía a la ventana que se hallaba detrás de él. El par de rubias solo lo miraban mientras las chiquillas flotaban a su lado. Yo también quiero saber, nosotras queremos saber el plan de padre. Sí. Sí, dinos. Por la curiosidad y las súplicas, Westcott volteó a mirar a sus aliadas para después decir: mi plan es exactamente lo que les pedí. Lo que ustedes quieren es la razón. Bueno, permítanme iluminarlas, dijo Westcott mientras tomaba su pelo con la mano derecha y empezaba a explicar sus órdenes y la recompensa de su plan. Lo que tiene que ver con SSS era solamente el forro para esto. Yo quiero que dejen a Sidou Itsuka para que al final, viendo cuánto lo han lastimado,
Y posiblemente para cuando recuerden todo, ya esté muerto. Eso dejó impactadas no solo a Artemisia o Ellen, sino también a las Nibelcols que estaban ahí. Explícate, Ike. Reclamó con duda a Ellen. ¿A qué te refieres con recuerdos? Increíblemente, Artemisia comenzó a preguntar sus dudas. Miren. Esto es. Artemisia mostraba confusión ante lo que Westcott les mostraba desde la palma de sus manos, pero Ellen parecía reconocer lo que veía. Así es. El mismo realizador que se le fue implantado a Sister hace poco de un mes. El mismo dispositivo que sirvió para bloquearle los años de tortura, mi querida Ellen. Alan reconocía bien lo que le presentaba su colega. No fue hace mucho donde habían activado ese realizador en la cabeza de Nia para que ésta, de golpe, recordara todo su sufrimiento y se invirtiera. En ese momento, Ellen y Artemisia recordaron algo. Lo que pasó hace unas horas durante la junta con Bodman. Las hijas del rey demonio, las conocidas como Nibelcols, habían aparecido de repente tan cerca de cada espíritu y Karen, hermana de Ellen, y pareció que en lugar de atacar, encajaron sus uñas en la cabeza de cada una. Justo después de eso, Ellen había neutralizado sus movimientos por unos instantes por órdenes de Isaac, antes de llegar. Ahora todo tenía sentido. Ella activó por momentos su territorio para dar tiempo a las Nibelcols de meter ese dispositivo en la cabeza de todas. Westcott solo ordenó que se detuvieran para no levantar sospechas y para engañar a todos de que él no tenía nada que ver. Entonces, no, ese dispositivo no se activará hoy ni mañana. Se activará en una semana, donde los espíritus tendrán esa terapia de shock donde sus recuerdos serán bloqueados, pero no todos, solo donde pasaron los buenos momentos con ese gran chico. Gracias a Belcebú, logré escoger lo que sí y lo que no. Solo dejaré esos momentos donde él las despoja de sus poderes, donde él promete cuidarlas y protegerlas. Con el tiempo, los celos, el falso egoísmo y los problemas que causó Sido Uitsuka será lo único que quedará en la mente de todas. Si es el caso. Cuando nos encarguemos del amante de espíritus, cuando yo obtenga el Reiryoku de Sido Uitsuka y al notar que fue abandonado por ellas mismas, se activará el gran realizador para que de golpe. Isaac sonrió aún más, se inviertan todas gracias a la muerte del chico que les tendió la mano. Eso dejó sin palabras a todas. Aunque las Nibelcols sonrieron más, debían admitir el gran plan de su padre. Artemisia sintió un gran dolor en su corazón. Ellen quedó más que sorprendida, un plan para ocultar uno aún más oscuro. Esto es lo que siempre fue Isaac Talon Westcott. En cuestión de segundos, una cosa le llegó a la mente a la rubia pálida. Un obstáculo aún seguía. Y que, Westcott adivinando sus pensamientos la interrumpió. Kurumi Tokizaki. Lo sé, Ellen, pensé en todo. Ella que fue capaz de sabotear nuestros triunfos, ella que cambió la historia. Ya no será problema. Dijo para después seguir. En estos momentos, ella carece de mucha energía. Ahora, el cambio temporal no sucederá si eliminamos por completo a Sido Uitsuka. Según mi investigación, Nigmare besó el cuerpo de ese chico justo antes de cambiar la historia. No sé si sea necrofilia, lo dudo mucho, Fufu. Pero el besar ese cadáver tiene que ver con cambiar las cosas. Si mi teoría es cierta, entonces el beso es un requisito. Es por eso que eliminar a Sido Uitsuka será lo principal, y para que no use alguna otra bala para viajar al pasado, la cansaremos tanto para que no tenga nada, y no podrá depender de nadie, ya que las demás estarán en su punto de desesperación y al final ella se desesperará. Un plan maestro, eso no tenía objeción. ¿Cómo se esperaba de Otou-san? ¿Y qué? Ese plan es sin duda ¿una obra de arte o un problema? Preguntó Westcott de forma divertida a su compañera. ¿A qué te refieres? Es perfecto. El peli cenizo desde una expresión siniestra con sonrisa maquiavélica, cambió a una seria y confundida. ¿Qué sucede, Otou-san? Las Nibelcols, al darse cuenta de ese cambio, preguntaron extrañadas. Parece que solo a alguien no le parece eso.
Todas se extrañaron por esa declaración. Inconscientemente, Ellen y las chicas parecidas voltearon su mirada a Artemisia, que se encontraba mirándolas con frialdad. Si la miraron, fue porque de todas las presentes, fue la única que no elogió a Westcott. No lo digo por ella, no se precipiten por favor, dijo Westcott notando la situación. Al escuchar eso, Ellen de nuevo miró a su colega, Nigmare. Era la única opción que quedaba, ya que esa chica podía escabullirse en cualquier lugar. Westcott solo negó con la cabeza. Entonces, el día que ustedes, Artemisia, Ellen, me avisaron que saldrían de compras, ese día planeé esta estrategia. Justo antes de que entraras a avisarme de eso, Ellen, de juego me atreví a consultar mi maravillosa jugada a Belcebú. Eso hizo que prestaran más atención. Observen lo que increíblemente me dijo. Unas sombras negras rodearon al pelicenizo y en la palma de su mano apareció un libro, El Rey Demonio, Belcebú. Belcebú, ¿qué opinas sobre mi plan? Las Nivelcols se paralizaron de la nada y explotaron en tinta negra. Ellen y Artemisia no ocultaron su sorpresa ante ese hecho, pero parecía que Westcott ya lo esperaba. En ese momento, el libro comenzó a hojear rápidamente hasta detenerse justo en la hoja final. En letras rojas con una fuente chorreando, apareció el siguiente mensaje. La peor decisión de la historia. Las chicas se quedaron con la boca abierta por lo que leyeron. ¿Qué razón había para que un rey demonio mostrara ese mensaje? ¿Qué es lo que significaba? O peor aún, ¿qué provocará en un futuro? Había también un dato curioso. ¿Por qué se enfocó en dar ese mensaje en la hoja final? Se supone que Belcebú tiene hojas infinitas, o sea, por más que lo abras o liberes esas hojas, no terminan y siempre se enfoca justo en la mitad, pero esto. Y sin más, ese libro demoníaco desapareció en humo. Ellen, ese día me preguntaste por las Nivelcols, pues pasaron por lo que presenciaste hoy. Ellen no podía articular ni una palabra, algo no estaba bien. Un futuro interesante se nos viene encima. Lo digo porque Belcebú no tiene la capacidad de ver el futuro, pero increíblemente lo está haciendo como si lo hubiera visto y dijera que mi plan no provocó. La rubia menor solo analizaba la situación de todo esto. Pero aún así, yo quiero ver de lo que soy capaz de provocar. Jejejejajajajajaja. Westcott comenzó a reír como loco mientras se llevaba su mano al rostro. Pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. La maga más fuerte del mundo miró a su compañero con preocupación e inseguridad, mientras que la maga más impecable trataba de no pensar en cierto peli azul. Las chicas de Shido Uitsuka siguieron con mucho dolor ese horrendo plan, pero aún así, lo seguían amando con todo su corazón. Era tan increíble que, a pesar de eso, ese chico seguía cocinando sus desayunos, comidas y cenas. Eso solo las hacía más débiles, por eso decidieron comer en otros lugares para evitar contacto con Shido. Por eso Toka iba con tristeza a comer a otro lado. Ellas no podían evitar mirarlo en la escuela, pero cuando éste les devolvía la mirada, volteaban a otro lado. Solo lo miraban cuando éste estaba distraído, pero, al cumplir la semana, justo cuando iban a decirle todo y a pedirle perdón, de repente sintieron un dolor en la cabeza y solo los recuerdos de un chico problemático quedaron. Cuando estas le decían que se alejara o que solo les causaba, sin comprender, dolor en el pecho, sentían uno aún peor. Él se iba diciendo que lo sentía y eso, sin previo aviso, les hacía soltar lágrimas. Es como si se sintieran mal por las cosas que le decían, pero al mismo tiempo, no lo sentían. Los regalos, tanto que Shido había comprado como los que faltaban por darle, solo se quedaron de adorno en un cuarto. Eso era el principio del fin. Las AST seguían con el plan de atacar a cada una de ellas, pero siempre fueron confrontados por Shido, advirtiéndoles que nadie tenía el derecho de lastimar a su familia. ¿Por qué te aferras a ellas?, le gritaban. Porque es lo que un hombre hace, contestaba con determinación y una sonrisa. Salto al 30 de marzo. Para salvar a un ángel en la oscuridad, entre dos mundos se tiene que eliminar.